que nos corresponde a todos, digamos que hablar en el día de hoy es el pecado. Pecado es una cosa, supremamente profunda. Digamos que el pecado, o el hecho de hablar del pecado, o la importancia del pecado, literalmente es la que tiene a la humanidad en donde está. Y pues vamos a tocar un poquito sobre el pecado y a entender qué podemos entender sobre el pecado y bueno, un poquito más de cosas. Entonces, pues vamos a hablar, en primera instancia, vamos a hablar de una cosa que se llama depravación radical o total, y pues lo vamos a desmenuzar hasta el momento en donde podamos hablar sobre el pecado como tal. Entonces, generalmente, cuando nosotros hablamos de la humanidad, literalmente hablando de cómo es el hombre y la naturaleza del hombre, nos encontramos con posturas como la de Rousseau, que dice que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que corrompe pues, al ser humano. No obstante, también hay otras posturas, como la de Maquiavelo, que dice que el hombre es malo y perverso por naturaleza a menos de que éste precise ser bueno. Y así hay muchas posturas de muchos filósofos que han hecho eco en la historia y que son reconocidos por algo, como por ejemplo la de Thomas Hobbes, que dice que el hombre es un lobo para el hombre. O la del mismo Freud, que dice que solo la propia y personal experiencia hace el hombre sabio, esto en términos de cómo la naturaleza del hombre y su experiencia pues lo llevan a una iluminación en cierta medida. Les pido disculpas, tengo perros, tengo animales, entonces es un poco vergonzoso. Bueno, no puedo leer el chat a menos de que me salga acá, entonces si alguien quiere decir algo, por favor prenda el micrófono. Hola Brian, ¿cómo estás? Listo. Sí, Manu, pues bienvenido Brian, es una persona nueva que nos ve a través de las redes sociales, nos ha pedido siempre como estar ahí presente en las reuniones y pues hoy se pudo reunir con nosotros, bienvenido, esto es Generación Valiente y pues cualquier cosa estamos para ayudarnos, para apoyarte en lo que quieras, cualquier pregunta, duda, inquietud, sugerencia, te escuchamos. Bienvenido, bienvenido, viejo Brian. Un abrazo. Bienvenido, Dios te bendiga. Bueno, volviendo a lo que teníamos. Hay muchas posturas que hablan sobre la naturaleza del hombre, como la de Rousseau, como la de Maquiavelo, como la de Hobbes, como la de Freud, y pues yo quise resaltar especialmente una que dice C.S. Lewis, que nos dice que él también pues era un gran pensador de la época, de su época, claramente, y él dice acerca del hombre que ningún hombre conoce lo malo que es hasta que no ha tratado de esforzarse por ser bueno. Solo una persona puede conocer la fuerza de un viento tratando de caminar contra él, no dejándose llevar. Y bueno, estas son algunas de las posturas que podemos encontrar en el mundo en el que estamos y en el mundo en el que habitamos. Pues al fin y al cabo, cada uno tiene una perspectiva diferente, cada uno está en un contexto diferente, cada uno tiene vivencias diferentes. Y pues digamos que a raíz de esa como multiculturalidad que tenemos, a raíz de las diferentes experiencias que tenemos, se crean muchas de estas perspectivas. Pero aquí no importa en primera instancia lo que dicen todos estos filósofos o todos estos estudiosos, sino queremos saber cómo trata la Biblia la naturaleza del hombre. Y resulta que la Biblia, a partir de pues, lo que han estudiado varios teólogos, menciona o sugiere que la naturaleza del hombre viene de una cosa que se llama depravación radical. Digamos que estas palabras de depravación radical generan mucha controversia y son, digamos que de bastante cuidado y de bastante estudio. Entonces hoy vamos a ahondar un poquito en lo que se conoce como depravación radical y cómo a partir de ahí podemos mostrar un poco cómo es la naturaleza del ser humano en cuanto al pecado. Cuando hablamos de depravación radical, pues digamos que esta palabra es solo uno de los muchos nombres que se le da a la naturaleza del hombre. Tenemos nombres como depravidad total, depravación radical. Son exactamente lo mismo, solo que son diferentes nombres que diferentes teólogos le han puesto a la naturaleza del hombre. Y literalmente habla sobre el estado del hombre antes de la salvación, que es completamente corrompido.
La palabra radical viene del latín radicalis y significa relativo a la raíz y sus componentes léxicos son los de radix. Esto ya es un poquito de latín. Igual vamos a irlo andando. Y pues digamos que mi intención con hablar de esto, o al momento de hablar de esto, no es hacer de esto una bola de estambre que cada vez se va volviendo más difícil de mirar cuál es la línea y que se va enredando cada vez más, sino al contrario, despejar dudas a raíz de lo que puede sugerir el pecado y la naturaleza del hombre en su estado pecaminoso. Entonces, pues esto es un poquito de contexto, en donde el estado del hombre antes de la salvación es completamente corrompido. Y aquí les voy a pedir, digamos que al panel que está acá, que por favor me ayuden con estas citas. ¿Alguien quiere leer el Salmo 14 del 1 al 3? Tacho, Sí. quiero decir algo. Dime. O sea que, ay, perdón, me atoré. O sea, digamos que, espérame que el carito no escucha. ¿Todos escuchan bien, cierto? Sí. Sí. Ok, perdón. Sí, Lo que quería decir es que entonces, o sea, estamos hablando de la naturaleza caída del hombre, ¿correcto? Y correcto. que a raíz, o sea, que esa naturaleza caída del hombre puede denominarse o llamarse depravación radical o depravación total del hombre, que hace referencia a el estado del hombre antes de como de esa redención de pecados que viene a través de Cristo, ¿sí? Sí. Ok, quería hacer un resumen porque es que a veces uno se enreda. Listo, ¿y Salmo qué? El Salmo 14 del 1 al 3. Si quieres, yo lo leo. Entonces, digamos que podemos encontrar en la palabra que lo que Dios sugiere acerca de la naturaleza del hombre, pues es lo que él mismo dice en el Salmo 14 del 1 al 3, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sus obras, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay solo uno que haga lo bueno. Esto, digamos que nos da a entender que Dios está poniendo como entre paréntesis a toda la humanidad y sugiere que de toda la humanidad que está dentro de todo lo que Él ha creado, no hay ni una persona que se considere buena ante los ojos de Dios. Y esto es bastante diciente. Ahora, ¿cómo podemos entender un poquito más profundo esto? En Isaías, capítulo 59, versículos del 7 al 8. ¿Alguien lo quiere leer? Uy, Dios mío, todos. No mentiras, ¿alguien lo quiere leer? Voy, espérame que lo estoy buscando. Isaías 59, 7 y 8 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Lo mismo sucede con Eclesiastés capítulo 7, verso 20, que dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Romanos 3 sugiere lo mismo y Lucas 18, verso 19, nos dice literalmente que no hay ni uno bueno, sino solo Dios. Ahora, quiero que por favor todos vayamos a Lucas capítulo 18, versículo 19. Capítulo 18, verso 19. Y lo voy a leer para ustedes, que dice de la siguiente manera. Lucas 18 y 19. Resulta que aquí estamos hablando de un pasaje, o bueno, el contexto del pasaje es el del joven rico, que le pregunta a Jesús como, bueno, ¿cómo voy a tener la vida eterna? Cristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y resulta que muchas personas se pueden pegar de esta frase, muchas personas pueden decir, claro, aquí lo que está haciendo Cristo es admitir que Él no es Dios, porque Él mismo es el que está diciendo, oiga, ¿usted por qué me está llamando bueno si solamente bueno es Dios, no? Pero resulta que según el contexto de la época, aquí lo que Jesús no está haciendo es eso que acabo de nombrar, sino que Él está expandiendo un poco más el tema de la bondad en cuanto a lo que nosotros entendemos por bondad. ¿Por qué? Porque aquí Cristo no está diciendo, no, es que yo no soy Dios, sino solo Dios es bueno. Aquí lo que Cristo está diciendo, ¿usted en realidad quiere heredar la vida eterna?
¿Usted sabe lo que significa llamar bueno a Dios? Porque solo Dios es bueno. Y lo que está haciendo es como expandir el concepto de bondad que tenemos en cuanto a Dios y admitir de una forma indirecta que Él también era Dios, porque él nunca le dice, no, 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 no me llames maestro bueno. Aquí lo que le está preguntando es, indirectamente está diciendo, gracias por llamarme maestro, bueno, pero ¿por qué lo hace si usted no entiende el concepto de bueno? Debido a que ningún hombre conoce lo que es la bondad. Y debido a que, como lo vimos anteriormente, no hay hombre justo quien no peque. Y si no hay un hombre que sea justo, que no peque, quiere decir que está completamente corrupta su forma de ver la bondad y por ende no podría exaltar o decir palabras como maestro bueno. No sé si se entendió un poquito, si se entendió un poco esto que acabo de decir, porque siento que de pronto tambaleé a la hora de explicarlos. Pido disculpas, es por lo que tengo aquí a mi alrededor. Pero sí se entendió. O sea, es que no sé si entendí bien, pero a lo que voy, o sea, al punto al que vas es a que literalmente nadie es bueno y que el único que es bueno es Dios y que todos delante de Dios estamos en una condición de pecado, ¿sí? Correcto. Digamos que explayarme un poquito más, voy a tomar una idea si es Luis. Y si es Luis, dice, usted no puede decir que una línea es recta al momento en el que no la ha comparado con una línea que está torcida. Lo mismo sucede aquí en Lucas 18:19. Hay un hombre que está completamente torcido, que no sabe en su condición que está torcido, pero evoca palabras de rectitud. Y eso es lo que resalta Cristo en su pregunta al decirle, ¿por qué me llamas maestro bueno? Si en teoría, según tu condición, no deberías conocer la bondad a plenitud. Y al momento en el que el joven rico le dice maestro bueno, Jesús expande el tema de la bondad al momento de decirle, oiga, ¿usted en serio quiere hablarme de maestro bueno? ¿Usted en serio quiere ahondar sobre la profundidad de qué es la bondad? Porque ninguno hay bueno, sino solo Dios. Más o menos eso es lo que Cristo está diciendo. Él admite de forma indirecta que Él es Dios, porque Él no niega en ningún momento del pasaje como que Él es Dios. Él no niega en ningún momento esas palabras cuando le dijeron maestro bueno. Simplemente expande un poco más la conversación con el joven rico al momento de decirle, oiga, pilas, porque el terreno de decirme maestro bueno ya es, digamos que son las grandes ligas al tema de hablar de bondad. Y a eso, digamos que eso es lo que quiero resaltar a la hora de hablar un poco de depravación total o de depravación radical, que, que cuando nosotros hablamos de bondad, o bueno, nosotros no, porque nosotros de una u otra manera podemos entenderlo un poquito más gracias a los estudios que venimos haciendo, pero cuando un hombre normal que anda viviendo su vida como todos nosotros en algún momento, él puede tener una noción, una cierta noción de bondad. Él sabe que dormir le hace bien, él sabe que comer le hace bien, él sabe que tener ropa, vestirse le hace bien porque le quita frío, porque lo hace sentirse bien consigo mismo. Él sabe que utilizar lentes le hace bien porque cuida sus ojos. Los hombres tenemos una cierta noción de bondad, pero al momento en el que el joven rico le dice maestro bueno, ya se expande la conversación a un nivel completamente diferente. Por eso es que Cristo le dice pilas, porque ese terreno ya es un terreno muy profundo en donde no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Y aquí ya no estamos hablando de comer, es que comer me hace bien, o es que ponerme las gafitas me hace bien, o ponerme la pijamita para dormir me hace bien. Ya es una conversación totalmente diferente en donde tenemos que tener en cuenta aspectos morales, éticos, teológicos, sociológicos, psicológicos, etcétera. Y eso es lo que quiero resaltar en cuanto a la naturaleza del hombre. Que la naturaleza del hombre generalmente, perdón, que el hombre en su naturaleza generalmente tiene una noción de bondad, como las que acabo de nombrar antes, pero que al momento donde tenemos que tratar temas profundos, ya son temas densos, éticos, sociológicos, teológicos, históricos, etcétera. Y eso es lo que nombra Cristo, o eso es lo que resalta Cristo al decir que ninguno hay bueno, sino solo Dios, y es mostrar el estado de la naturaleza del hombre en su momento, en su momento previo a la salvación, o en su momento previo a la redención.
Si te Manu, entiendes mejor, dime. perdón, es que Juan te está preguntando, o sea, escribió literal. Una pregunta, ¿en qué momento en los evangelios Jesús dijo que era Dios? ¿Cuándo afirmó eso? Parce, cuando Pilatos le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el Mesías? Y él le dijo, pues parce, tú mismo lo has dicho. Esa es una que se me viene a la cabeza fácil. Tocaríamos buscar más, pero esa es como la más clara que tengo en este momento. Estaba mirando y en Juan 10:30, literal dice, yo y el Padre somos uno. Pues yo supongo que haciendo referencia a que literalmente pues son uno y haciendo, obviamente acá entramos en un estudio de la Trinidad y todo esto, pero sí sabemos que Jesús y el Padre, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Ujú. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos, él les dice, es que el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Y eso es una rayada de cabeza brutal, porque el contexto decía, o el contexto indicaba, que los judíos esperaban a un libertador como Moisés y a un rey como David, bajo la cobertura de un padre como Abraham. Y Jesús, digamos que no rompió eso, porque no vino a abolir la ley, pero sí trascendió eso que estaban esperando ellos. Él fue un rey diferente a David, él fue un libertador diferente a Moisés, y él vino a mostrar el Padre diferente a lo que habían, digamos que, a lo que se había hecho con Abraham. Entonces, cuando él dice que el Hijo del Hombre no viene para servir, viene para servir y no para ser servido, lo que está diciendo de una u otra manera es que él viene a trascender todo lo que acabo de decir antes, el hecho de ser un libertador, el hecho de ser un rey, el hecho de mostrar el amor del Padre. Cuando él dice que él literalmente viene a servir, digamos que se nota él mismo como un esclavo, pero al mismo tiempo utiliza una figura mesiánica que es la del libertador y también utiliza la figura profética del Hijo del Hombre, que eso está en Daniel. Entonces, esa vaina, pues obviamente requiere mucho estudio, Juan, pero pues creo que ahí con nada, digamos que iluminamos un poco esa partecita. Manu, yo quiero agregar, ¿qué más muchachos? Pues, Dale. yo quiero agregar algo en el momento en el que Jesucristo estaba hablando referente al Padre, cuando él decía, yo voy al Padre, el Padre y yo somos uno, y creo, si no estoy mal, fue Felipe el que le preguntó, entonces muéstranos al Padre. Entonces, y Jesús le responde, ¿cómo me preguntas muéstranos al Padre? ¿Acaso no me ves? Es que el Padre y yo somos uno, como lo decía Atica. Y en Juan 1:1, arranca diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y a los que le recibieron, bueno, empieza a hablar acerca de Jesucristo hablando que era el verbo y que ese verbo era Dios. Y que ese verbo, siendo Dios, se hizo hombre. Y entonces vuelve y se reafirma nuevamente que él es Dios. Cuando postrados adoraban a Jesucristo, cuando se arrodillaban, se hincaban delante de él. Un judío que se arrodille delante de un hombre sin que le haya sido revelado que es Dios o que es el Mesías, era una cosa absurda, porque los judíos sabían bien que solamente se pueden arrodillar delante de Jehová, delante de Dios. Entonces son como tres tipsitos así que se me vienen en este momento a la cabeza del por qué Cristo es Dios. Ahora, eso es todo un estudio, y la Biblia está, si les digo, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, el mensaje es Cristo es Dios y Cristo es Salvador. Entonces, no se refuta, como tú lo decías, Manu, que él no quería decir, bueno, es solamente Dios, bueno, no hay sino uno, porque él me llamas Padre bueno, sino más bien siento como que la persona que le preguntó, este joven rico, recibió algún tipo de revelación al llamarle maestro bueno. Se dio cuenta que él era diferente, se dio cuenta que él era diferente a todos los maestros, porque había muchos maestros. Entonces, Cristo tal vez quiso reafirmar eso, diciéndole, pilas lo que está diciendo porque solamente es bueno Dios. Así como cuando Pedro, Sí, también. ¿Cómo?
No se oye, Andrés. Andresito, Pero se te cortó. no te escuchamos desde que dijiste buenas noches. No mentiras. Andresito está pasando No, por un túnel y no sé, se entrecorta. Entonces, si quieres, sigamos y no sé, cuando vuelva Andresito nos comentará. Sí, pues digamos que ahí también comenté un poquito cuando Tomás ve a Cristo ya excelso, literal, y dice, uy, Jesús mío, Dios mío. Y entonces Cristo le dice, papi, pero porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí Cristo nunca niega el hecho de recibir tal oración de, de parte de Tomás. Digamos que es otra que se me vino a la cabeza. Entonces, hay varias, pero como lo dice Andrés, es todo un estudio en donde uno tiene que mirar la obra redentora de Cristo, la preexistencia de Cristo, la existencia de Cristo, aquí en la tierra, la encarnación, eh, digamos, todo lo que necesitaba Cristo al momento de efectuar su obra de una forma completa, el hecho de ser colgado en una cruz, el hecho de nacer de una virgen, todo eso es un estudio de pura cristología literal, pero esas son algunas que se nos vienen a la cabeza. Si alcanzamos a responder algo, Juan. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Dice, tú compartes desde la opción una ventana y puedes regresar a mirar el chat sin dejar de compartir la presentación. Sí, pero es que desafortunadamente, como que no me coge esa opción. O sea, ni siquiera me popula aquí en el, en el compu, no, ni siquiera la agarra. Entonces, pues pasa eso. Espérate, Juanda ya se descongeló. Juanda, ¿te quedó claro? ¿O tienes alguna otra pregunta? Ah, qué bien. Bien, listo. Volvamos entonces a la depravación radical, en donde Jesús, como lo decía bien Andresito, nunca niega el hecho de ser llamado Dios o de ser llamado bueno, sino que expande la conversación a un nivel superior. Ahora, ¿qué es pecado? El pecado es ilustrado, o bueno, puede ser ilustrado como un arquero de flechas que dispara una flecha y no da en el blanco. Lo que ocurre es que la definición bíblica más sencilla para el pecado es errar el blanco o no dar en el blanco. Entonces, pecar, y esto sí, ojalá se lo tatúen en la cabeza, pecar no es hacer lo malo, pecar es no hacer lo bueno o lo más óptimo objetivamente hablando. Y entonces aquí pongo el ejemplo de Adán y Eva. ¿Comer frutas es pecado? La respuesta es no, comer frutas no es pecado. Pero entonces, ¿por qué sí le fue contado por pecado a Adán y Eva? Porque ellos no hicieron lo que era más óptimo objetivamente hablando, que era no comerse ese fruto en específico. Entonces, pecar no es hacer lo malo, pecar es no hacer lo bueno. Y de hecho la palabra dice que el que no hace lo bueno le es contado por pecado. Y aquí me voy a ir muy radical, pero el ejemplo que más se me viene a la cabeza en este momento es que si tú te ganaste el baloto, te ganaste, o te ganaste algo, algún dinero te ganaste y quisiste bendecir a 100 personas. Dijiste, con este dinero voy a alimentar a 100 personas. Si por alguna u otra razón terminaste alimentando a 99 y fue tu culpa, eso es pecado. Porque no hiciste lo más óptimo, no diste en el blanco. Entonces no se trata de hacer lo malo solamente, se trata de no hacer lo que es bueno, lo que es lo mejor en ese momento, en ese contexto y en ese tiempo. Y eso cambia la perspectiva de lo que entendemos entonces por pecado. Porque si tú le preguntas a cualquier persona común y silvestre, oye, ¿qué es pecado? No, hacerlo mal, matar gente es pecado. Y sí, obviamente matar gente es muy malo. Y obviamente es contado por pecado.
pero hay pecados que son un poquito más difíciles de demostrar, como un asesinato, como una guerra, armar una guerra, vender droga. Hay cosas que son más difíciles de encontrar, más difíciles de sacar a la luz. Y es ahí en donde nosotros, digamos que podemos entender un poquito más de la naturaleza del hombre al saber que entonces pecar no solamente es ir y matar a 20 personas, sino que pecar es no hacer lo que era más óptimo en ese momento objetivamente hablando. Si tú dijiste que ibas a lavar la loza y por X o Y razón diste tu palabra que le ibas a lavar y no la lavaste, es pecado desde este punto de vista, claramente, pero igual es pecado. Y volvemos, y bueno, digamos que cierro con como lo empecé, y es con el ejemplo de Adán y Eva. Comer frutas no es pecado, pero a Adán y Eva sí les fue contado por pecado. ¿Por qué? Porque ellos no dieron en el blanco, porque ellos erraron el blanco, porque literalmente eh, ellos tenían la opción de hacer lo bueno y no lo hicieron, o de hacer lo más óptimo y no lo hicieron. Ahora expandamos un poco este concepto de pecado. El pecado, entonces, puede definirse como, como el no conformarse o el transgredir cualquier ley de Dios otorgada como la norma para criaturas racionales. Literalmente todo esto, esta palabrería significa que pecar es dar a entender que Dios no es suficiente. ¿Cómo así? Al momento en el que a mí se me presenta la opción de pecar o no pecar, y es, digamos que vamos a andar un poquito más adelante, si una persona elige pecar al momento en el que Dios le ha dado la oportunidad de conocerlo a él, indirectamente da a entender que Dios no es suficiente y que Dios no es soberano y que Dios es uno de los dioses secundarios al momento en el que él mismo se levanta en idolatría y en rebeldía y él mismo en su yo es su propio Dios, porque el ser humano es así, tiende a elevarse un poquito el ego y a darse a entender como Dios dentro de sí mismo. Entonces, volvamos un poquito a esta definición anterior. Pecado es el no conformarse o el transgredir cualquier ley de Dios, otorgada como norma para las criaturas racionales. Cuando una persona no se conforma con cualquier ley de Dios, está, digamos que, obviando o dejando de lado el hecho de que los planes de Dios son buenos. Está dejando de lado de que la palabra de Dios nos dice que todo lo que hizo Dios lo hizo con un propósito, literalmente, que a nosotros nos iba a dar fruto, que a nosotros nos iba a traer cosas buenas. Entonces, cuando uno no se conforma a una ley de Dios que ella otorga, como venga, en serio, no maten porque pues qué paila, o no robe al vecino porque pues qué paila, o como venga, honre al papito y a la mamita, de cualquier forma posible, pero honrelos, y uno no lo hace, pues da a entender que esa ley que él está dando para que nosotros crezcamos como seres humanos no es suficiente. Y como aquel que da la ley es bueno, es santo y es justo, sobre todo, indirectamente estamos diciendo que al no conformarnos con la norma que es santa, que es correcta y que es justa, indirectamente decimos que entonces, como esa norma no nos conformamos a ella, entonces indirectamente estamos diciendo que no nos conformamos a lo que es santo, a lo que es recto y a lo que es justo, que es la definición de Dios. Entonces, por eso es que cuando nosotros pecamos, indirectamente damos a entender que Dios no nos es suficiente. El pecado de Adán y Eva no fue comerse una manzana o comerse una pera o comerse el fruto que fue en esa época, una guayaba, lo que sea. El pecado de ellos es que Dios no fue suficiente para ellos, porque literalmente Dios les dio todo en el jardín y les dijo, vean, ustedes son libres, ustedes tienen todo este jardín para que vayan, jueguen, se tomen selfies, vayan y pasen en helicópteros, no sé, lo que sea. No estuve ahí, pero no se coman de este árbol, no coman de esto, es lo único porque es mi árbol, no, no quiero que coman de él, ya, y no quiero que coman el de la ciencia del bien y del mal.
y el de la vida. No quiero que me toquen esos frutos. Y a pesar de que Dios les había dado todo lo que para ellos era objetivamente óptimo, pues a la hora de comer, el pecado no fue comerse una manzana, el pecado no fue masticar, el pecado no fue tragar un pedazo de fruta. El pecado fue que ellos levantaron rebeldía en contra de Dios y se levantaron como dioses, porque esa fue la mentira de Satanás. Dioses sois. Y eso es idolatría, mis amigos. Y entonces cuando nosotros somos idólatras, o cuando nos alzamos como dioses en nosotros mismos, damos a entender que Dios no es suficiente. Y transgredimos la ley de Dios, o no nos conformamos a ellas, y por ende somos rebeldes. ¿Preguntas hasta ahí? Manu, de pronto aclarar un poquito más cuando mencionas que no hacemos lo más óptimo. Considero que no es la palabra, sino de pronto no hacer lo correcto, hacer lo bueno delante de Dios, porque óptimo suena como que, mm, no sé, bajo como un estándar o un parámetro de empresa o algo así. No sé, no sé cómo definirlo, pero creo que óptimo no es como lo que nosotros buscamos, sino hacer lo correcto. Correcto, pero o sea, a lo que voy con esa definición, y me gusta mucho tu aporte, gracias. Nos da mucho que pensar, pero a lo que iba con más óptimo, es decir, que no es lo que nosotros en Colombia malmente digamos que es lo más mejor, porque era el ejemplo que ponía un poquito antes. Si tú tienes la posibilidad y Dios te mandó a alimentar a 100 personas, si tú alimentas 99, sigue siendo una acción buena. Objetivamente hablando, sigue siendo una acción muy buena, pero es contada por pecado delante de los ojos de Dios por no hacer lo que era lo correcto a su mayor medida, por así decirlo. Lo que era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Hiciste algo bueno, bien, chévere. Hiciste algo muy bueno, genial, pero no fue lo más mejor. Pero Manu, muchas gracias. Dime, en ese orden de ideas nunca podríamos hacer lo 100% correcto. correcto. O sea, si tú tienes 100 personas y alimentaste 99, pues van a haber millones más que tendrías que alimentar, ¿sí? Como para dar esa, o sea, como para que tu obra, entre comillas, en palabras nuestras y en términos nuestros, como que para que esa obra fuera completamente buena. Sin embargo, la palabra en Isaías nos menciona que aún nuestras obras más justas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y creo Exacto. que es precisamente porque el estándar es Dios. Sí, o sea, si nosotros nos ponemos a comparar nuestras obras, entre comillas, más buenas, más óptimas, delante de Dios, no son nada. Sí, creo que eso es a lo que se refiere un poquito más, ¿cierto? Sí, exacto. Literalmente le pegaste a... Manu, pero entonces en el caso de Adán y Eva, cuando Dios lo puso en la tarea de gobernar y sojuzgar la tierra y darle nombre a a los animalitos, ¿no lo hizo óptimo? O sea, no sé, es muy raro. Porque eso quiere decir que desde antes de su caída tampoco hicieron nada óptimo. O sea, no porque nadie puede ser como Dios. Pero es que tú tienes que, o sea, ahí estamos obviando una premisa. Y ahí la premisa que tú estás diciendo es que ellos pecaron antes de. No obstante, resulta que ellos antes de comer del fruto tenían una naturaleza que era completamente diferente a la del pecado. Entonces, por eso esa pregunta, digamos que no está mal, pero tampoco está bien fundamentada a la hora de decir que ellos pecaron antes de, porque su naturaleza era diferente. Entonces, por eso, cuando nombró a todos los animalitos y que el caballito y todo, lo hizo de una forma en la cual agradó a Dios, pero porque su naturaleza, digamos que se lo permitía. Pero es una buena pregunta y digamos que a conciencia, eso sería lo único que podría decirte ahora, lo de su naturaleza, que era totalmente diferente a la del momento en el que pecó y pues me da para pensarlo y me da para investigarlo para después. Pero gracias, Cami. Pero sí, No, es una pero es naturaleza. verdad lo que dices, mano. ¿Cómo? La naturaleza de Adán no era una naturaleza de pecado. El pecado entró cuando hubo transgresión en la naturaleza humana, cuando se transgredió las leyes de Dios.
Tenía concupiscencia, sí, porque el pecado es el acto, por decirlo de esta forma. Pero antes del acto hay concupiscencia, es decir, hay un mal pensamiento y hay un deseo malo en el corazón del hombre. Sin embargo, antes de eso, la ley o la condición de Adán, tanto como de Eva, era totalmente diferente. Y respecto a lo de no dar en el blanco, me parece teso, que solo hay una forma de ser bueno, y es dar en el blanco. O sea, me imagino el blanco como un gran círculo, que un poco de puntajes, pero solo el puntaje 100 es el puntaje correcto. Y siempre estamos pegándole en el 99, estamos pegándole en el 50, en el 30. O sea, pienso que es un ejemplo muy chévere para entender la magnitud del pecado, que es hacer lo que a Dios no le agrada. Y me acordé, por ejemplo, con Saúl, que Saúl fue y mató un poco de gente y no sé qué, y fue y ganó la guerra, y después él, no, sacrifiquemos a Dios y no sé qué, y entonces ya le dimos aquí, mejor dicho, hizo todo lo bueno, pero la intención de su corazón era mala, y por eso Samuel le dijo que pecó delante de Dios, cuando él había hecho cosas buenas, pero era totalmente lo contrario a lo que Dios había estipulado. Es un poquito también lo que dice Nata, y digamos que me gustó mucho la intervención de Nata al momento en el que dice, entonces todas nuestras obras son como un trapo de injusticia. Y sí, sí, porque el estándar es Dios. Por eso Dios no va a ver nuestras buenas obras cuando nosotros nos muramos. Él va a ver es cuando Cristo se pare enfrente de nosotros y diga, no, yo ya pagué por él. Entonces va a decir, ah, es Cristo, listo, entonces, bien, pasa. Eso es un poquito lo que sucede. Y pues Manny, también perdóname, quiero decirle una cosita. Es que yo entiendo, digamos, lo que dice Cami y porque está ahí como el conflicto, entre comillas, con la palabra óptimo. Y lo que pasa, o sea, a ver si de pronto logro dar un poquito más de claridad. Lo que pasa es que no podemos llamar, digamos, a las obras como obras correctas o obras buenas, porque como lo decíamos anteriormente, o sea, nunca vamos realmente a hacer una obra buena. Es decir, en nuestros estándares, sí, en los estándares de Dios nunca. Entonces, por eso creo que no podemos llamarlas como obras correctas o obras buenas o obras justas, sino que se le da como esa definición de esas, lo más óptimo, ¿sí? Lo menos peor, lo mejorcito que podemos hacer. Y es precisamente ¿por qué? Porque es que ese 100%, o sea, ese dar en el blanco es Cristo, ¿sí? Nosotros nunca vamos a poder dar ese 100% como lo decía Andresito, nosotros nunca vamos a poder dar en el blanco, sino que precisamente esa es nuestra necesidad y esa es nuestra condición de pecado y por eso es que necesitamos a Cristo. No sé si se entendió. y exacto, y es que tú lo acabas de decir. Amén. Eso que tú acabas de decir es el por qué la palabra óptimo está. Porque nosotros jamás, de los jamases, vamos a poder hacer una obra correcta al 100%. Y ahí hay el nivel de la transgresión del pecado y ahí también el nivel de peso que llevó Cristo encima y ahí también el nivel de la obra de Cristo pues a la hora de resucitar. Porque literalmente hacer lo óptimo es hacer lo que es extremadamente mejor, hasta su extremo. Nunca lo vamos a lograr. Amén. Jamás lo vamos a lograr. Y eso, de hecho, ahí radica la importancia de Cristo. La importancia de la obra de Cristo radica en el momento en el que mis obras jamás van a ser tan buenas al momento de compararlas con el estándar. No obstante, eso no significa que entonces yo pues me eche a la loche y pues ya no haga lo mejor que yo pueda en mis fuerzas, porque pues baila, también está mal hacerlo. Pero sí, nuestras obras, al momento de compararlas con el estándar que es Cristo, baila. Pero sí buscamos mejorar continuamente. Entonces, bien. Continuamos. ¿O alguien más tiene alguna inquietud? No, ¿No? Bien, bien, bien. Gracias. Me gusta, me gusta. Vamos a entonces tocar
las dimensiones en las cuales se puede entender el pecado y son tres. La primera es que el pecado es la no conformidad o el no poder cumplir plenamente algo. O sea, lo que estábamos hablando antes. Constituye el no cumplimiento de la ley de Dios. Un pecado de omisión es el fracaso de hacer lo que Dios ordena, que era un poquito lo que veníamos hablando. En segundo lugar, el pecado es definido como una transgresión a la ley. Transgredir una ley o pasar por alto sus barreras es traspasar sus límites. Uy, aquí puse unas leyes. Perdón, yo edito aquí. Es pasar por alto sus barreras y traspasar sus límites. En tercer lugar, el pecado es una acción realizada por criaturas que tienen uso de razón. Por ser criaturas creadas a la imagen de Dios, somos agentes morales libres, porque tenemos una mente y una voluntad. Somos capaces de realizar acciones morales, claramente, pero pecamos siempre que hacemos algo que sabemos que está mal y elegimos desobedecer la ley de Dios. Esta es la más común. Y de hecho creo que en esta tercera dimensión se pueden encontrar las anteriores. Yo peco al momento en el que yo omito el hacer algo que Dios ordena, o peco al momento en el que deliberadamente transgredo una barrera o transgredo una ley, o cuando no estoy conforme con lo que Dios está diciendo. Básicamente aquí podríamos resumir el tema de las dimensiones en las cuales se puede entender el pecado, en donde una persona elige literalmente desobedecer la ley de Dios. Pero ¿por qué les contaba por pecado? Porque esta persona, al ser creada por Dios, al ser una criatura creada, es un agente moral libre, es decir, hay una mente, hay una voluntad, hay acciones morales, y pues eso también tiene una consecuencia. Por eso es que a la hora de elegir, o a la hora de actuar o no actuar, pues hay que tener mucho cuidado con entender de pronto la profundidad de nuestras acciones. Continúo. Y esto era lo que quería tocar, que tocó Natalia, y es la gravedad del pecado. Resulta que cualquier pecado, por mínimo que sea, constituye una traición cósmica o un intento fútil por destronar a Dios de su autoridad soberana. Es decir, cuando yo peco, estoy traicionando a Dios y estoy intentando destronar a Dios con mi yo. O sea, haciendo de mí un pequeño Dios o haciendo de mí un Dios. Y eso es idolatría. Y eso es intentarlo destronar de su autoridad soberana. No respetarle su soberanía, no respetarle su autoridad. Cualquier pecado, el más pequeño. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque Dios, como veníamos diciendo antes, no es suficiente y se atenta directamente contra su esencia, que es su santidad. Cada transgresión particular añade más culpa. Pablo nos previene de no atesorar ira para el día de la ira. Resulta, pasa y acontece que, como bien lo decía Nata, nosotros jamás vamos a poder obrar de manera, de una forma extremadamente buena o plenamente buena. Y eso nos constituye, o eso constituye al ser humano que en cada momento, en cada segundo, está intentando destronar a Dios y está intentando quitarle soberanía, está intentando quitarle, restarle autoridad. Y eso es traición. Lo que está, y entonces, bueno, cuando entendemos un poco la gravedad de lo que estamos haciendo, del hecho de que estamos traicionando a Dios, del hecho de que le estamos faltando el respeto a Dios y el hecho de que estamos atentando directamente contra Dios, porque al momento en el que yo peco, literalmente estoy creando una barrera en contra de la santidad de Dios, que es la esencia de Dios. Pues Pablo nos dice pilas, nos previene de que no atesoremos ira para el día de la ira, como lo dice él en Romanos 2, del versículo 1 al verso 11, en donde se nos dice literalmente en el versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen,
y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y el 5 es el más importante, que nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es lo realmente importante, porque si bien lo que veníamos diciendo antes, que todos los pecados constituyen una traición cósmica, y que si bien yo como no puedo ejercer plenamente, dar en el blanco constantemente, dar el 100% de mí mismo para agradar a Dios, indirectamente estoy pecando, pues yo me puedo deprimir, yo me puedo mal viajar, yo me puedo bajonear al momento en el que yo digo, no, pues yo todo el tiempo estoy pecando. ¿Cuál es la clave entonces para que yo, digamos, que esté a cuentas con Dios? La primera está en Isaías 1:18, que muestra un poquito cómo obra Dios, que dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como la grana, o como el carmesí, perdón, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, esto nos muestra que uno, Dios quiere reconciliar. Bien ahí. El mismo Romanos 2 también nos ilumina un poquito. Nos dice en el versículo 4, antes de que nos vote el versículo 5, lógico, no menosprecies, indirectamente nos está diciendo pilas, no menosprecien las riquezas de la benignidad de Dios, de la paciencia de Dios, de la longanimidad de Dios. No ignoremos que su benignidad nos guía al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque pues, si uno no se arrepiente, sucede que entonces por la dureza del corazón de una persona que no se arrepiente y por su corazón que ya está entenebrecido y que no se ha arrepentido, atesora para sí mismo ira para el día de la ira. Y eso es un problema para aquellos que nos queremos acercar a Dios. Entonces, si bien nosotros constantemente estamos pecando, ese pecado pasa a Cristo al momento en el que yo me arrepiento. Quito la dimensión del pecado, que si bien yo todo el tiempo, literalmente cada segundo de mi vida estoy pecando, no porque yo esté matando personas, sino porque esté vendiendo drogas en mi barrio o lo que sea, sino porque no estoy orando al 100% a lo extremadamente mejor, porque naturalmente no puedo hacerlo. Eso nos lleva a que la gravedad del pecado es una traición cósmica, pero a pesar de que yo constantemente esté intentando traicionar a Dios debido a mi naturaleza de pecado, esa transgresión pasa a manos de Cristo al momento en el que yo tengo un poquito de humildad y digo, uy Dios, la embarré, por favor, perdóname. Y ese hecho de que yo me arrepienta eleva o excelsa un poquito más, o bueno, muchísimo más, el perdón de los pecados que pues literalmente pasa a manos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y eso es un poquito, esa es, perdón, una forma muy bonita de demostrar cómo la obra de Cristo quita algo tan grave como es el pecado, que es la traición a Él mismo, y la ensalza y la eleva mucho más al momento en donde Él perdona esa traición cósmica. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí se entiende? Uy, por favor, díganme que sí. Juanda, gracias. Ah, perdón, ya se fue. Bueno, Juanda, gracias. ¿Sí se entendió? A mi parecer, sí. O sea, pues para mí quedó claro. No sé si alguien... Grito, di, habla, habla. No iba a decir que sí, que quedó claro. Uf, muchas gracias. Y bueno, entonces rematemos un poquito todo lo que ya estamos hablando, todo lo que hemos venido hablando. Y es la idea federal o representativa de la caída de Adán. Y esto es, digamos que va relacionado con lo que nos decía Camila, o con lo que preguntaba Cami hace un tiempito. Resulta que esta perspectiva nos enseña que Adán actuó como un representante de toda la raza humana con la prueba que Dios puso ante Adán y Eva, pues Dios estaba probando a toda la humanidad. ¿Qué sucede aquí? Que Adán fue un representante
fue el mejor representante que la humanidad pudo haber tenido en ese momento. Resulta que Adán, siendo tipología de Cristo, actuó en representación de la humanidad al saber que éste tenía primogenitura sobre ella, y pues obviamente es algo que tiene Cristo. Resulta que Adán, y era lo que preguntaba Cami, Adán tiene primogenitura sobre toda la humanidad, es decir, que Adán actuó en representación de toda la humanidad, es decir, que cualquier persona, y nosotros muchas veces nos hacemos chistes, hacemos chascarrillos, como, o decimos como no, pero ese Adán sí es tonto, si otra persona hubiera estado, no, si otra persona hubiera actuado peor que Adán, o incluso igual, o incluso o peor, perdón, igual o incluso peor, porque es que Adán fue el representante más perfecto que hubo hasta el momento en el que Cristo llegó. Antes de eso, el que tenía primogenitura sobre toda la creación en ese momento de la humanidad era Adán. Lógicamente nosotros al momento de estudiar la Biblia sabemos que Cristo tiene primogenitura y desde antes de la creación, lógico, pero esto solo nos muestra que Adán actuó en representación de la humanidad porque tenía primogenitura, pero que también es tipología de Cristo porque Cristo también tiene la misma primogenitura e incluso es superior. Y aquí vamos a sustentar esto que estamos diciendo en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19, pero me quiero enfocar en el versículo 19, que nos dice de la siguiente manera: porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos juntos. Aquí Adán y Cristo están tomando la primogenitura que les fue otorgada por Dios y actuaron en representación de la humanidad. Lo que pasa es que uno tenía una naturaleza, en ese momento ya estaba literalmente en pecado, porque ya estaba premeditando el pecado, ya había hablado con Satanás, ya habían sucedido, ya se había dejado tentar. No obstante, pues esto no pasa con Cristo, pero la representación fue la misma. Uno pecó, todos pecaron. Uno obedeció, todos, entre comillas, obedecimos. Y fuimos constituidos justos. Y entonces aquí era lo que preguntaba Cami. Cuando Adán actuó a la hora de nombrar a los animalitos, actuó de una manera que no fue correcta. No, al contrario. Él actuó de una forma correcta porque su naturaleza se lo permitía y le permitía también agradar a Dios por medio de sus acciones, por así decirlo. Cuando Adán peca, pues en representación de la humanidad, su naturaleza cambia y pues se arrastra toda la humanidad con ella. Pero aquí lo que quiero dejar en claro es que cualquiera de nosotros hubiera actuado igual o peor que Adán, porque Adán fue un representante perfecto, idóneo para ese momento, que su naturaleza no se lo permitió, como la de todos nosotros, no nos habría permitido actuar de una manera correcta. Y concluyamos con la idea de pecado original. Resulta que el pecado original, cuando lo nombra la Biblia, que todos tenemos el pecado original, no se refiere principalmente al primer pecado que se cometió, o al pecado original que cometió Adán y Eva. Cuando hablamos de pecado original en la Biblia, nos referimos al resultado de ese primer pecado, es decir, la corrupción de la raza humana. El pecado original se refiere a la condición caída en la que estamos todos cuando nacemos. Y esto es supremamente importante de entender, porque es que aquí la depravación total, o lo que veníamos hablando de depravación total, no significa que nosotros tengamos una depravación completa, porque nosotros no somos tan malos como podríamos serlo. Si no, todos seríamos Hitler, todos seríamos Mussolini, o peores, créanme. ¿Qué pasa entonces con la depravación total? ¿O qué pasa entonces con el pecado original? Cuando nosotros hablamos de pecado original, como lo veníamos diciendo antes, no se nos está imputando el hecho de desobedecer a Dios en el Edén.
por comernos el fruto que comieron Adán y Eva. Ese no es nuestro pecado, sino que al momento en el que ellos pecan en representación de la raza humana, todos nacemos con una condición caída y nacemos con ella. Y esto da un vuelco a la hora en la cual nosotros entendemos y miramos al pecado. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros entendemos esto, entendemos que nosotros somos pecadores no porque pequemos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y esto tuerce, o esto, digamos que cambia un poco la idea que tenemos de pecado. Porque es que nosotros no somos constituidos pecadores porque pecamos una vez, al contrario. Nosotros pecamos porque desde antes fuimos constituidos pecadores. Y esa es la importancia y la gravedad del pecado original. Que yo ya nací corrupto, que yo ya nací torcido, que yo ya nací depravado, que yo ya nací con una condición que me puede llevar a desobedecer. Y por esto es que David se lamenta y nos dice en el Salmo 51:5, en verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. ¿Cómo puede pecar alguien al momento de nacer o desde antes de nacer? Aquí no se nos está hablando de que David nació con el pecado de que se comió un fruto en el Edén. No, aquí le está hablando desde su condición de pecado. Porque reitero, y quiero que se lleven esto para sus casitas, nosotros somos pecadores no porque pequemos una vez, sino que pecamos una vez porque somos ya pecadores. Y entonces entender esta naturaleza nos lleva a entender que eh, pues la gracia de Cristo, nos lleva, digamos que kilómetros y años luz de distancia, literalmente, porque ha cubierto incluso esto. La gracia de Dios o el favor de Dios cubre desde antes de que nosotros nazcamos, porque también David dice, mi embrión vieron tus ojos. Y si mi embrión vieron tus ojos, de una u otra manera sabías, Dios, que yo iba a nacer en esta condición de pecado, pero así como nací en condición de pecado, iba a vivir en condición de pecado y en algún momento me ibas a encontrar para volverme a encontrar con aquel con el que mi embrión se encontró antes de nacer. O como le dice a Jeremías, antes de que nacieras te conocí. Y bueno, aquí ya podríamos hablar de la ternura de Dios, que Él nos ama incluso antes de que nosotros nos arrepintamos, que Él nos ha perdonado, incluso antes de que nosotros digamos, Dios, perdóname. Y dejar los amigos con una pequeña frase de Spurgeon. Todos nosotros somos ovejas, y las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Todas las ovejas caen en el lodo, por ley. Todos hemos caído en el lodo, todos hemos caído en el lodo. La palabra dice que el ser humano se desliza hacia el pecado. El salvo se desliza hacia el pecado. Su condición lo lleva a caer hacia el pecado. Pero resulta que también hay una condición que ya empieza a cambiar gracias a Dios. Hay una naturaleza que Dios empieza a imponer, que es la condición pues, de santidad, de justicia, que nos imputa a Cristo. Y bueno, aquí ya estaremos hablando de otros temas como de la justicia de Dios, pero decirles que todos los que estamos aquí, todas las personas que confesaron a Cristo y todas las personas que van a llegar al cielo por mano de Dios, todas hemos caído en el lodo y vamos seguramente a caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en el lodo. Así que intentemos hacer lo mejor que podamos humanamente hablando, que igual vamos a seguirla embarrando, claro está, pero intentemos mejorarlo, así como lo dice Pablo, de buscar la estatura de Cristo. Así como lo dicen los profetas, bueno, el que esté limpio, que se limpie más, el que esté santo, que se santifique más. Y ya, amigos, eso es todo. Si tienen dudas, preguntas, con Andrés Cruz, no mentiras, con Camila, con Camila Munar. No, si hay dudas o preguntas, por favor háganlas. Estamos nosotros todos atentos y ya, muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo, no? Muy mal, muy Bueno, bien. muchas gracias. No, pues de nada. Entonces, amén. Amén.
en cuanto a que me parece muy teso las conclusiones que sacamos, en cuanto a que es casi que imposible presentarnos como perfectos delante de Dios. Solo es cuando llega Él e interviene, o sea, y ahí radica la necesidad de Dios, como lo decía Nática, o sea, me pareció teso eso de que realmente no hay quien dé en el blanco. Solo ahí es donde se revela la necesidad de Cristo, de poder dar en el blanco. Y he pensado dos cosas. La primera, el corazón malo podría pensar que Dios diseñó esto con un fin perverso. El por qué puso el pecado, el por qué Adán pecó, el por qué Dios lo quiso así. El corazón perverso pensaría eso. Pero un corazón que se haya dejado moldear o que se esté dejando moldear por la naturaleza divina, entonces entendería el porqué de las cosas, el por qué Dios puso el árbol, el por qué Dios creó la maldad, el por qué Dios permite tantas cosas, y es por un fin que es superior a nuestro pensamiento, que esto no se queda solamente en el pecado, se trata de un plan muy, muy maravilloso, que ni siquiera ha bajado al corazón de ningún hombre, ni ningún ojo le ha visto, y es todo eso que Dios tiene preparado para nosotros. Y lo tercero que puedo concluir es que nosotros pues, o sea, conociendo estas verdades que hablaste hoy, conociendo estas verdades que hablaste hoy, seríamos casi que ignorantes al pecar. Es decir, uno sí peca por ignorante, uno peca porque desconoce, uno peca porque no conoce a Dios y no conoce sus planes y sus maravillas, porque no puede ser excusa mi naturaleza. Y hablándolo así de manera radical, como lo hablabas, mano, no puede ser excusa que yo tenga una naturaleza de pecado el, el no buscar de Dios y el no obedecer sus mandamientos y el no buscar no pecar. Si me dejo guiar por un pensamiento, si me dejo guiar por un deseo, por una pasión, por algo, es porque ignoro las maravillas que Dios tiene al decirme o las maravillas que Dios creó al darme una norma. Porque tal cual, si Él me dice, no mates, es porque eso conlleva algo importante. Si Él me dice, honra a tu padre y a tu madre, es porque si no lo hago, eso también me conlleva algo malo. Entonces pienso yo que uno sí peca es como por ignorante, porque uno desconoce las maravillas de Dios, desconoce como que todo eso. O sea, pienso que como esas tres conclusiones se me hicieron como tesas, así, en este... No, y digamos que eso también va, uy, chao, Andrés, eso también va relativo al momento en el que Dios a toda criatura humana le dio un concepto de ética, le dio un concepto de moral y le dio un concepto de justicia. Y entonces era lo que decían de nosotros no nos podemos justificar en que no, es que yo nunca leí la Biblia, no porque hay moral, la ética y la moral y la justicia siempre van a estar dentro de y eso si no metemos al amor. Pero a pesar de que son cosas que no son tangibles, que no son contables, igual pesan al momento en el cual Dios habla, porque como lo veíamos en Romanos 12 creo que era, por tus obras vas a ser juzgado. Y ya, eso. Muchas gracias, amiguitos. ¿Alguien de casualidad tiene alguna otra intervención o quiere orar? Muy buena pregunta. La respuesta es mucho mejor. Eh, yo considero, y aquí digamos que me arriesgo a decir cosas que provienen de mí, pues de lo que he estudiado, pero sé que hay otras perspectivas que también podrían ser bíblicas. No obstante, mi perspectiva, que probablemente puede diferir a la de otras personas, está bien, es la de que la postura del Espíritu Santo con respecto al pecado es la de, obviamente, la que tú decías, como con el ejemplo del arco y la flecha,
en primera instancia decirle, oiga, apunte bien, como vea, hágale así, pero considero yo que el Espíritu Santo tiene una obra, digamos que un poquito más grande o más álgida, y es la de consolar y es la de mostrar a Cristo. Entonces considero yo que la obra del Espíritu Santo, si bien es esa de decirle, oiga, apunte bien, de fruto, de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, creo que el trabajo que hace el Espíritu Santo, más allá de ese, es decirle, oiga, mire su pecado y pues aquí está Cristo. Oiga, yo sé que usted se siente mal por pecar, porque usted objetivamente nunca va a poder apuntar bien, apuntar al blanco, al 100%, a lo que es extremadamente mejor. Digamos que Dios, desde mi perspectiva, Dios sabe que yo no voy a salvar al mundo, porque es que soy un ser humano. Entonces ahí el trabajo del Espíritu Santo no es decirme solamente, oiga, apunte bien, sino es decirme, oiga, usted sabe que apunta mal, pero vea, aquí está mi consuelo y aquí estoy y aquí está Cristo. Creo que ese es el trabajo. Pero pues, como les decía antes, probablemente hayan más perspectivas que también serán correctas pues también depende un poquito más. Y es que, bueno, ahí tendríamos que estudiar. Eso se llama, pues tendríamos que estudiar sobre el Espíritu Santo, que pues ya es otro estudio. Pero pues esa es mi perspectiva y me arriesgo a que pues haya más perspectivas que de pronto no están tan de acuerdo con la mía, pero que igual son bíblicas. ¿Alguien quiere rematar esa pregunta de Dani? O no sé si quedó claro por lo menos mi ejemplo, Dani. De nada, listo. ¿Alguien quiere hablar, por favor? O si tienen otra pregunta, pues también estaría chévere hablar. Pero si no, pues oremos y entreguemos ese tiempo en manos de Dios.